Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jennifer Larios y en esta oportunidad voy a hablar sobre la clasificación de los tributos y la forma en que debe tributarse en Guatemala. Bueno, dice que en Guatemala hay dos maneras de tributar. Uno es de una manera directa e indirecta. Estos tipos de impuestos, por ejemplo, el impuesto directo grava la capacidad económica como la renta y el patrimonio, y los impuestos indirectos gravan el consumo o el gasto. Para empezar, en una pequeña introducción vamos a hablar sobre los elementos que tiene un impuesto. Dice que los elementos que tiene un impuesto son, primero, el sujeto activo. El sujeto activo es el ente recaudador, quien se va a encargar de recaudar todos los impuestos, y en Guatemala es el caso de la SAT. Luego tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo pues somos todos nosotros, los contribuyentes, que estamos obligados a pagar el impuesto. Luego tenemos un hecho generador. En el hecho generador es el acto o transacción grabada sobre la ley específica. Bueno, para resolver algunas dudas, pues yo tenía la duda de qué significado tenía esta palabra, ¿verdad? Grabar. Y según lo que investigué, grabar es el porcentaje o la cifra que indica el impuesto que se debe pagar al Estado. Entonces, grabar no es más que el porcentaje que ya está establecido sobre el impuesto que debemos pagar hacia el Estado. Bueno, luego de esto, que ya vimos los sujetos que intervienen al momento de la tributación, tenemos a un cuarto elemento, que es el tipo impositivo. El tipo impositivo es el porcentaje a aplicar para determinar el impuesto. Bueno, ahora sí, adentrándonos al tema, vamos a hablar sobre los impuestos directos. ¿Qué son los impuestos directos? Dice que los impuestos directos gravan la capacidad económica de las personas. Son impositivos, o sea que son obligatorios, que ya están impuestos. Son impositivos con un impuesto directo. Posee su ley específica y su propio reglamento. Define quién es el sujeto pasivo, el tipo impositivo, la forma de cálculo y el periodo de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos directos pues ya vienen definidos quiénes son los que pagan, cuánto es lo que se paga y a cada cuánto tiempo es el que se paga. Bueno, luego tenemos algunos ejemplos sobre los impuestos directos. Tenemos como primer punto el impuesto sobre la circulación de vehículos. Este está dentro del decreto 7094, regido por el decreto 7094, y es un impuesto que debe pagar todo vehículo terrestre, marítimo o aéreo. Entonces, con este impuesto se permite la libre circulación del vehículo dentro del territorio guatemalteco. Como siguiente ejemplo tenemos el impuesto sobre la herencia, legados y donaciones. Este está dentro del decreto 431 y como su propio nombre lo indica, este impuesto lo pagan todos los beneficiarios de herencias, legados y donaciones. Luego tenemos el impuesto sobre la renta. Este está establecido en el decreto 10/2012. Bueno, este impuesto recae sobre rentas o ganancias que tengan las personas individuales o jurídicas, residentes o no dentro del territorio guatemalteco, por actividades o actos o hechos realizados en Guatemala. Estos se clasifican dentro de tres. Está la renta de actividades lucrativas, rentas de trabajo y rentas de capital. Luego tenemos
el impuesto único sobre el inmueble, más conocido como YUSI. Bueno, ¿qué es el YUSI? El YUSI dice que es una contribución de todos los guatemaltecos dueños de bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos. Este impuesto, parte de él va directamente hacia las municipalidades. Bueno, como una reseña muy importante, tenemos que saber que todos los impuestos deben ser pagados a tiempo. ¿Por qué? Porque dice que el incumplimiento puede generar multas hasta del 100%. Pero, la multa puede reducirse, más no el pago del impuesto. O sea, sí o sí debemos pagar el impuesto. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre la otra clasificación de los impuestos y este es el impuesto indirecto. ¿Por qué se le llama impuesto indirecto? Dice que se les llama así debido a que los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ya están incluidos dentro de ciertos servicios que solicitamos o que tenemos, o dentro de ciertos bienes que consumimos, ¿verdad? En este caso, pues, muy famoso y muy escuchado, ¿verdad? Siempre tenemos al impuesto al valor agregado, comúnmente conocido como IVA. ¿Qué es el IVA? Dice que es el impuesto que más genera al Estado. Lo paga toda persona que compra un bien o adquiere algún servicio. Su tarifa es el 12% y se incluye dentro del precio de toda compra. Por ejemplo, incluso compramos un lapicero, indirectamente estamos haciendo ya el pago del impuesto. Entonces, por eso es un impuesto indirecto, porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que ya estamos nosotros pagando el impuesto sobre ese bien o servicio que adquirimos, ¿verdad? Dentro de esto nos habla también sobre otros impuestos indirectos. Entre estos tenemos el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto al tabaco y sus productos y el impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos otros impuestos se pagan dentro de los consumos de las bebidas alcohólicas o el tabaco y la distribución del petróleo. Entonces, pues esto es lo que yo investigué sobre el tipo de la clasificación de los impuestos, ¿verdad? Que se dividen en directos o indirectos. Muchas gracias.